cientos de miles de cuerpos podrían estar enterrados bajo explanadas como esta, en el sur de Siria. Hace 10 días cayó el régimen de Bashar al-Assad y más de 150.000 sirios siguen desaparecidos, según la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas. Se temen ejecuciones masivas. Para los expertos, los indicios son claros y exponen la llamada maquinaria de muerte de al-Assad. Hemos documentado que este crimen sucedió. A partir de imágenes satelitales y de testimonios, documentamos que los cuerpos fueron enterrados en fosas en este cementerio en particular. Ver todo esto ahora nos da una gran tranquilidad, ya que corrobora lo que ya sabíamos sobre la maquinaria de la muerte mantenida y operada por el régimen de al-Assad durante todo el periodo del levantamiento desde 2011. Nos vamos hasta la capital siria, Damasco, para conectar con el periodista Joan Cabasés. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Joan, a diario aparecen imágenes y testimonios que reflejan los horrores vividos durante las últimas décadas en Siria, pero expertos temen que la identificación de los cuerpos enterrados en fosas comunes podría llevar más de 2 años. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué pruebas hay de momento? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues las pruebas son por ahora las historias personales de todas las familias que echan en falta a algún ser querido y que algunos de estos últimos días están pudiendo ir a visitar alguna de estas fosas comunes y quizá han encontrado un carnet de identidad o algún objeto personal. Pero como indicabais, el proceso de identificación de estos cuerpos se podría demorar, según se dice, incluso hasta un par de años. Hay que tener presente que Siria carece del personal para afrontar el trabajo que ahora se le viene encima en la identificación de quizá decenas de miles de cuerpos. Hay que tener presente que cada gran ciudad, como la que es esta en la que nos encontramos, Damasco, tiene en las afueras varios centros de detención y de tortura. Y ahora, con la caída del régimen de Bashar al-Assad, la ciudadanía está encontrando fosas comunes, en algunos casos relativamente cercanas a estos centros de detención. Aquí en Damasco, por ejemplo, se han descubierto ya, creo que son entre 4 o 5 fosas comunes. Eso es, Joan, ya lo adelantabas, los centros de detención. Me gustaría que hablemos precisamente de la cárcel Setnaya, que Amnistía Internacional describió como un matadero humano. Al derrumbarse el régimen, los rebeldes abrieron sus puertas de par en par, muchas personas acudieron a buscar a sus seres queridos, otros revolvían las oficinas de la prisión en busca de documentos. ¿Qué se puede esperar del proceso que comienza ahora, el proceso de esclarecimiento de los hechos? Bueno, pues la gente va a pasar por un periodo de dolor mientras busca respuestas. Es tal y como lo comentas, no solo en Setnaya, sino en decenas de centros de detención y de cárceles regulares del régimen sirio. Estos días las familias están llegando hacia estos lugares en un intento desesperado de encontrar respuestas. Por desgracia, en la mayoría de estos casos no están encontrando las respuestas que buscan. Por supuesto, estas familias que se movilizan hasta estos centros de detención lo hacen con la intención de que se obre el milagro y de poder encontrar algún familiar, algún ser querido que salga de entre estas celdas, pero en la mayoría de estos casos esto no está siendo así y lo peor es lo que se puede temer, y es que la persona que falta en la familia sea uno de estos desaparecidos que ha acabado en una de estas fosas comunes. Y Joan, ¿qué se sabe de los responsables de estos presuntos crímenes de lesa humanidad del régimen de Bashar al-Assad? Sabemos que el expresidente huyó a Rusia, pero ¿qué pasa con los demás altos cargos del régimen? ¿Se comenta algo allá en Siria? Bueno, los soldados rasos, sin tanta responsabilidad criminal, se han quedado en el país y conviven con el resto de la población sin problemas y sin que haya venganzas. Pero luego las personas que ya tenían más responsabilidades, como por ejemplo los guardianes de estas cárceles y centros de detención de los que estamos hablando, sí que han huido del país, que es el motivo por el cual la ciudadanía está siendo capaz de asaltar estos centros. Hay que decir que la familia al-Assad, o buena parte de ella por lo menos, ha huido a Rusia y se hace difícil que
que ahora mismo, de manera inminente, puedan ser juzgados. Pero Alemania abrió un camino interesante hace un par de años cuando en 2022 un tribunal de Coblenza juzgó y condenó a un miembro del régimen de Al-Assad, que no era miembro de la familia de Al-Assad, pero sí del régimen, por torturas. Entonces ahora, por ejemplo, en Suiza sí que hay un procedimiento abierto contra Rifat al-Assad, que es el tío de Bashar al-Assad, a quien vemos ahora en imagen, que supuestamente años atrás era un comandante del ejército responsable o corresponsable de la matanza que hubo en Hama en el año 82. Entonces, lo que hay que entender es que ahora en Siria la situación ha dado la vuelta de manera completa y ahora es esta población civil la que va a perseguir a estos responsables de crímenes de lesa humanidad en este país en un intento por establecer justicia. Y el hecho de que se hayan exiliado no les salva de esta persecución. Claro, mientras comienza esta compleja tarea de encontrar a los responsables del régimen, lentamente el país trata de recuperar cierta normalidad. Este miércoles, de hecho, despegó el primer avión comercial del Aeropuerto Internacional de Damasco hacia Alepo, aunque por el momento solo operarán vuelos domésticos, dado que únicamente funcionan 2 aparatos, según indicó la televisión siria. Aún se desconocen cuándo comenzarán a operar los vuelos internacionales. El puerto de Latakia, en el norte del país, también reanudó sus actividades tras sufrir graves daños por los ataques israelíes. Desde que el nuevo poder transitorio sirio designara a un nuevo primer ministro interino, Mohamed al-Bashir, el país está intentando recuperar la normalidad lo antes posible para que regresen los servicios básicos en Siria. Joan, tú que has estado viajando por Siria, ¿cómo percibes ese intento de volver a la normalidad en el país? Bueno, pues la normalidad es del todo aparente, tanto aquí a mi alrededor en Damasco como en otras ciudades del país en las que he podido estar. Los colegios han reabierto este pasado domingo y los mercados están bulliciosos como si fueran tiempos de paz. De hecho, hay que decir que aquí la gente opina que estamos ya en tiempos de paz y que la guerra no va a volver. Hay una cosa que me parece muy significativa y es que en las últimas fechas, después de la caída de Bashar al-Assad, hablamos mucho sobre cómo los refugiados están pensando o ya regresando hacia su país natal. Pero hay algo tanto o más significativo y es que muchos jóvenes que hasta hace una semana no se veían con futuro aquí en Siria bajo el gobierno de Bashar al-Assad, ahora sí que lo hacen y estaban en muchos casos haciendo planes para irse del país y ahora en cambio apuestan por quedarse y construir aquí su vida y su futuro. Claro, y a nivel político me gustaría que toquemos ese aspecto también. ¿Cómo avanzan los esfuerzos del gobierno de transición por consolidarse? ¿Qué medidas se están tomando? Bueno, por ahora este gobierno interino de transición continúa formándose a sí mismo. En las últimas horas, por ejemplo, han nombrado a 2 comandantes como gobernadores de la zona rural de Damasco y también de Latakia. Esto es algo delicado porque Latakia es una región en la costa de Siria de mayoría alawita, que es el grupo religioso y social al cual pertenece Bashar al-Assad y que es, por extensión y de manera general, un grupo social que daba apoyo al régimen de Bashar al-Assad. Estos 2 comandantes son combatientes, señores de guerra musulmanes suníes. Entonces hay algo de preocupación sobre el terreno, sobre el hecho de que este gobierno que dice ser inclusivo esté nombrando este tipo de gente en este tipo de posiciones tan sensibles. Pero lo que es importante es que en estas últimas horas una coalición de grupos de oposición ha dado apoyo, ha dado el sí a este gobierno interino de Hayat Tahrir al-Shams, que según el propio grupo ahora en el poder tiene que tener vida únicamente hasta marzo de 2025. Entonces, en las últimas horas, insisto, esta coalición de grupos de oposición han dicho que sí que es necesario este gobierno para que el Estado esté en funcionamiento, para que haya servicios públicos, pero reiteran que supuestamente este gobierno tiene que tener vida únicamente hasta marzo del 25 y entonces que tenga lugar algún proceso de elecciones o de transición democrática. Joan Cabasés, desde Damasco, en Siria, muchas gracias por ese completo análisis. Cuídate y hablamos una próxima vez. A vosotros.